Muy buenas a todos, me llamo Eva Huesca y bienvenidos a Economía para Dummies. Veamos el modelo ISLM-BP. En el canal tenemos vídeos sobre el modelo ISLM, de una economía cerrada, de una economía abierta, política fiscal, política monetaria, etc. Tenemos un montón sobre el modelo ISLM, que siempre recomiendo, antes de ver este vídeo, que todo el mundo haya visto los vídeos sobre la ISLM a secas, que no tenga incluida la BP. ¿Qué significa BP? BP significa balanza de pagos, es decir, sector exterior. Entonces vamos a ver el modelo de equilibrio interno, que será la IS con la LM, y de equilibrio externo, que será la BP. Cuando tengamos las tres, IS, LM, BP, esa economía tendrá tanto equilibrio interno como equilibrio externo. La balanza de pagos está formada por dos partes muy importantes: los bienes y servicios, que es la balanza comercial, las famosas exportaciones netas en macro, XN, y por la balanza de capital, la entrada y la salida de capitales, el saldo de la balanza de capital. Pues bien, para que tengamos equilibrio externo, el saldo de la balanza de pagos tiene que ser cero, es decir, no tiene que haber variación de reservas. Saldo de la balanza comercial y saldo de la balanza de capital, la suma de esos dos saldos tiene que dar cero. Si por ejemplo tenemos una balanza comercial, unas XN igual a menos 50, tendríamos que tener en la balanza de capital un más 50 para que la suma de menos 50 más 50 fuera 0. Vamos a ver gráficamente cómo plantearemos el modelo ISLM-BP en dos casos: cuando haya perfecta movilidad de capital y cuando haya imperfecta movilidad de capital. Dos casos, por eso tenemos aquí dos gráficas. Lo voy a poner aquí. Tendremos el caso de perfecta movilidad de capital aquí y el de imperfecta movilidad de capital aquí a la derecha. Representemos primero la IS y la LM, que va a ser idéntica tanto en el modelo 1 como en el modelo 2. La IS con pendiente negativa y la LM con pendiente positiva. Recordemos esto, da igual que nos digan que hay perfecta movilidad de capital o imperfecta movilidad de capital. La IS y la LM la dibujaremos exactamente igual en los dos casos. Donde se cruzan la IS y la LM, en este punto, aquí, igual que aquí, tendríamos equilibrio interno. Equilibrio interno, ¿eso qué significa? Que el mercado de bienes y servicios está en equilibrio y que el mercado de dinero está en equilibrio. Cuando introducimos la BP, en perfecta movilidad de capital, la tenemos que introducir horizontal. No sé si ha quedado exactamente horizontal, pero tiene que ser horizontal. Y cuando ponemos la BP en imperfecta movilidad de capital, la tenemos que hacer con pendiente positiva. Pero atención, con pendiente positiva, pero menos pendiente que la LM. No la dibujemos así. No la voy a poner para que no maree. Hay que dibujar la BP con pendiente positiva, pero menos pendiente que la LM, es decir, así. Súper importante, jamás dibujar la BP con más pendiente que la LM. Y cuando hay imperfecta movilidad de capital, con pendiente positiva. Cuando tenemos que coincide en esa economía la IS y la LM con la BP, es decir, en este punto y en este punto, ahí tendríamos equilibrio tanto interno como externo. Cuando estamos en ese punto que he señalado como más gordito que veis en la gráfica. Los ejercicios que veremos en otros vídeos van a ser cuáles son los efectos sobre el modelo ISLM-BP, tanto en perfecta movilidad de capital como en imperfecta movilidad de capital, de las políticas fiscales con tipos de cambio fijos, con tipos de cambio flexibles, un poco lo que vimos cuando en los vídeos del modelo Maldel-Fleming, de economía abierta del modelo ISLM, pero aplicado a la BP. Veremos que cuando estamos
Por encima de la BP tendremos superávit exterior, cuando estamos por debajo de la BP tendremos déficit exterior y aquí lo mismo, cuando estamos por encima superávit, cuando estamos por debajo déficit. Nos podría dar la situación, que eso también veremos ejercicios numéricos, en los que existe equilibrio interno pero no hay externo y veremos cómo se vuelve a ese equilibrio externo. Pero muy importante que la IES y la LM son idénticas, repito, idénticas, tanto exista o no, perfecta movilidad de capital, y es la BP la que va a marcar si estamos en el caso 1 o en el caso 2. Después, algo importante, esto es como un vídeo introductorio del modelo IES-LM-BP porque es muy largo todo esto, entonces hoy quiero que queden ideas más o menos claras para luego cuando vayamos a lo gordo, que son los ejercicios y los cambios de política fiscal y monetaria. Bien, cuando aplicamos una política fiscal, eso ya lo vimos con el modelo IES-LM, lo que se desplaza es la IS. Una política fiscal expansiva desplaza la IS a la derecha, tanto en este caso como en este. Cuando la política es monetaria expansiva, la LM se va hacia la derecha, tanto en un caso como en otro, es decir, eso es común independientemente del modelo en el que nos encontremos. La política fiscal afecta a la IS y la política monetaria afecta a la LM. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si esto no lo tenemos claro, por eso repito, aunque sea un poco pesada diciendo esto, que hay que verse primero los vídeos sobre el modelo IES-LM sin tener la BP, es muy importante tener claro la política fiscal y la política monetaria, cómo funciona en el modelo IES-LM, para poder entender, cuando tenemos también balanza de pagos, cuál es el funcionamiento de la economía, cómo varía el tipo de interés, cómo varía la renta, cómo varían las exportaciones netas, cómo varía la entrada y la salida de capitales, todo esto hay que tenerlo muy claro antes, en los modelos solo con IES-LM, antes de ver los vídeos sobre IES-LM y balanza de pagos. Ya está aquí el vídeo introductorio del modelo IES-LM-BP. Si os ha gustado, darle like al vídeo, suscribiros al canal los que no estéis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo.